Alerta, comienza la guerra, Turquía ataca Siria, anuncia formalmente el presidente turco. Las tropas turcas se mueven hacia Siria para una invasión militar. El objetivo, eliminar a los kurdos. La pelea es turcos contra kurdos y el ring es Siria. La ONU alerta que todos se preparen para lo peor, una catástrofe llena de sangre. ¿Otra vez el fantasma de la muerte sobre Siria? El problema es que hay muchas contradicciones y muchas paradojas. ¿Dónde está Estados Unidos y dónde está Rusia? ¿Viene una gran guerra? Soy Roberto Lamadrid y esta noche desde el ojo del huracán, desde Oriente Medio, detrás de la razón. Turquía quiere controlar esta región de 480 kilómetros, región que hoy está controlada por los sirios kurdos. Pero primero centrará sus ataques en estos 100 kilómetros, entre estas dos ciudades. Turquía ataca con cazas F-16, decenas de tanques y entre 5 y 10.000 soldados turcos, unidos a 18.000 milicianos del Ejército Libre de Siria, acérrimo enemigo del gobierno sirio. Los kurdos, por su parte, tienen por lo menos 70.000 hombres armados. Turquía dice que tiene dos objetivos. Primero, alejar de su frontera a los kurdos que considera terroristas y aliados del PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y segundo objetivo, crear espacio para retornar a 2 millones de sirios que están refugiados en Turquía. Şayet bugün bu adımı atmazsak, yarın karşımıza çok daha büyük sıkıntıların çıkacağı gün gibi aşikardır. Tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemeyecek, sorunu kaynağında çözeceğiz. Estados Unidos huye. Ha retirado a 100 soldados que tenía en esa zona. Estados Unidos siempre ha protegido a los kurdos con dinero y con armas. Pero hoy, Trump retira el apoyo. Se suponía que Estados Unidos estaría en Siria durante 30 días, eso fue hace muchos años. Nos quedamos y nos metimos más y más en la batalla sin un objetivo a la vista. Los kurdos lucharon con nosotros contra Daesh, pero se les pagó enormes cantidades de dinero y equipamiento para hacerlo. Han estado luchando contra Turquía durante décadas. Detuve esta pelea durante casi 3 años, pero es hora de que salgamos de estas ridículas guerras sin fin y traigamos a nuestros soldados a casa. Lucharemos donde esté nuestro beneficio y solo lucharemos para ganar. Turquía, Europa, Siria, Irán, Irak, Rusia y los kurdos ahora tendrán que resolver la situación. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Donald Trump dejará a Turquía que haga lo que quiera, pero advierte que si abusa matando kurdos, Estados Unidos hundirá a Turquía. Turquía comenzó a atacar Siria este miércoles en la tarde, por tierra y aire. Los sirios kurdos pidieron desde hace un año ayuda y protección al gobierno de Siria. Alertan de una catástrofe llena de sangre. El gobierno de Siria condena a Turquía, ya que nunca le dio permiso. Dice que el ataque es ilegal y que viola su soberanía. Curiosamente, Turquía es garante de la paz de Siria. El mundo está a la expectativa de ver qué contestará Rusia. Muy delicada la situación.
y por eso vámonos rápidamente. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón, muchas gracias al equipo también allá en Madrid y muchas gracias a usted, como siempre. Nunca puedo dejar de agradecerles. Vamos directamente con Nicola Hadwell. Maestro Nicola, analista internacional en Valparaíso. Es un honor tenerte, Nicola. Y también está con nosotros Ignacio Armada, que usted conoce y conoce muy bien, analista internacional. Muchas gracias a los dos. Y buenas noches aquí en Teherán. Comienzo contigo, Nicola. A ver, tanto kurdos como Siria, incluso Irán, la Unión Europea, Alemania, alertan que esto se puede convertir en una guerra sin freno y en una catástrofe sangrienta. La zona fronteriza tiene mucha población. Pregunta, Nicola, ¿qué estamos presenciando y a las puertas de qué estamos, por favor? Antes que nada, saludarte y bueno, es un agrado tenerte de nuevo en este programa. Gracias, Nicola. Roberto, el tema claro aquí es que Turquía quiere aprovechar el plan original norteamericano. El plan original norteamericano era crear un estado kurdo en la frontera para mantener dividido a Irak, Siria, Irán y los turcos en una guerra permanente, de modo que el Estado de Israel pudiera gozar de plena tranquilidad mientras sus enemigos principales se encontraban combatiendo entre sí. Ese era el plan original norteamericano que le falló, absolutamente fracasó en Siria. La alternativa turca de invadir ese territorio cuenta absolutamente con el apoyo norteamericano, porque esa es la segunda alternativa, es el plan B que tenía Estados Unidos con Israel. Ahora, además, el no haber hecho eso, el no haber apoyado a los turcos, significaba que Turquía, que es el ejército más grande de la OTAN y el ejército que está inmerso en una situación que siempre han ambicionado mantener controlada las potencias occidentales, ellos pensaban que podrían hacerlo a través de Turquía, que es mucho mejor que un Estado kurdo inestable. Y digo Estado kurdo inestable porque la mayoría de los dirigentes de los kurdos no son favorables a una alianza permanente con Estados Unidos. Los kurdos utilizaban a los norteamericanos, utilizaban los planes norteamericanos en beneficios propios, pero fallando el plan norteamericano, también falló el plan de los kurdos. Esa es la razón de la situación de debilidad que ahora le intenta aprovechar Turquía para hacerse además del territorio sirio. Bien, ahora vamos con eso. Ignacio, antes que nada, y lo que muchos se preguntan, en el peor de los escenarios, ¿en qué se podría convertir esta invasión que hace Turquía sobre Siria? Bueno, yo sabes que, y además yo creo que tú intencionadamente, que eres buena gente, me preguntas esto porque sabes que soy de naturaleza moderadamente optimista, pero la verdad es que en esto yo no soy nada optimista. El peor de los escenarios no quiero ni pensarlo, pero creo que el pueblo kurdo está en una situación no comparable en términos políticos, pero en términos humanitarios se va a encontrar una situación parecida a la del pueblo palestino. Es decir, estamos hablando de un pueblo que de alguna manera está sin territorio reconocido desde décadas y décadas y décadas, y que en estos momentos contaba, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Nicola, no con la alianza de los Estados Unidos, sino con el interés de Estados Unidos para instrumentalizarlos durante un tiempo, y ahora ese interés parece que se diluye, y además yo tendría un par de cosas que decir al respecto, luego si puedo salgo a ello, pero además es que hay algo que yo creo que estamos muchas veces perdiendo de vista, aquí no, pero cuando se comenta esta cuestión, y es que no estamos hablando de los kurdos como si fuesen un pueblo unificado con unos criterios unificados. Es decir, entre los kurdos hay quien quiere la fundación de un Estado kurdo, quien quiere un sistema autonómico en diferentes territorios, quienes dentro del movimiento, de las milicias kurdas incluso, o de los partidos kurdos, apuestan, como el Partido de la Libertad, por una entente cordial con Turquía, las milicias
milicias, que el Partido de los Trabajadores, que se supone que las propias milicias tampoco dicen que estén directamente identificados con ellos, con lo cual es lo bastante compleja, lo bastante complicada la propia situación de los kurdos como para que ni siquiera pueda existir una portavocía única para poder aclarar la situación cuando Turquía, como parece, pero vamos, absolutamente evidente, va a seguir en su plan y probablemente la clave ahí estará en lo que decía Donald Trump, ¿no? El mensaje de Donald Trump es muy corto, pero tiene dos partes, y la segunda parte es la que a mí me inquieta más, que es cuando dice, bueno, si yo estoy de acuerdo con que Turquía haga lo que quiera siempre y cuando no se sobrepase. ¿Qué quiere decir que no se sobrepase? Que no mate muchos kurdos. Porque sobrepasarse se sobrepasaron con los armenios hace ya 100 años. Claro. O sea, que mate kurdos, pero no tantos, suena muy ridículo, ¿no? Claro. No tiene ningún sentido, y creo que aquí hay una cuestión, y no quiero ir de demasiado original, pero creo que aquí hay una cuestión que a lo mejor deberíamos empezar a estimar, ¿no? Que es, está claro que Trump, desde el principio, y en contra de lo que muchos bien intencionados ingenuos en Europa creían, ¿no? Que Trump iba a ser el hombre que iba a tirar todas las bombas del mundo, Trump desde el principio está muy interesado en retirar tropas de todas partes, porque le es muchísimo más rentable que el mundo, que otros pueblos maten a otros pueblos y no tenga que preocuparse él de hacerlo, porque él es un empresario por encima de todo y le sale mucho más barato. Ahora, ¿hasta qué punto es posible que esté probando a Turquía? Es decir, si yo permito que Turquía haga lo que realmente quiere hacer, no solo salgo beneficiado, y Estados Unidos sale beneficiado porque retiro las tropas y no me mancho yo las manos, sino que si luego no me gusta el resultado, siempre podré también tomar sanciones contra Turquía, país que siempre es como la piedra en el zapato entre el equilibrio europeo y Oriente, ¿de acuerdo? Bien. A ver, Nicola, el gobierno de Siria dice que el ataque que hace Turquía es ilegal porque viola la soberanía de Siria, además no tiene permiso, esto es como una declaración de guerra y que es completamente violador del derecho internacional. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, el gobierno sirio tiene plenamente la razón. Turquía no puede atravesar la frontera para atacar a los kurdos sirios porque es una agresión a la soberanía de Siria, eso no hay discusión posible. Lo que pasa es que Turquía quiere aprovechar el hecho de que Siria tiene varios frentes de guerra interno y no tiene la suficiente fortaleza para combatir a su ejército. Pero obviamente si Siria lograra una alianza con los kurdos, que pareciera ser que por allí va, obviamente Turquía se vería empantanada en una situación de guerra muy prolongada y muy costosa. Por lo tanto, yo creo que Turquía va a hacer una operación relámpago que va a permitir al gobierno sirio tomar el control definitivamente de esa frontera y de ese sector, y va a llegar a la situación anterior al año 2011 en sus relaciones entre Turquía con Siria. De otra manera, va a ser una guerra interminable que Turquía no está capacitada en este momento para llevarlo, dado que también sufre una crisis económica bastante grave. De modo que esta es una aventura turca apoyada por Estados Unidos y que va a durar muy corto en el tiempo. Oye, Nicolás, y las contradicciones éticas y además lógicas, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo entender que Turquía es garante de la paz en Siria y ahora está atacando a Siria, ¿no? Y luego además se une con el ejército libre sirio, que es el acérrimo enemigo del ejército de Siria, del de Bashar al-Assad. Roberto, en estas situaciones lo que menos se preocupa en este tipo de gobernante es del aspecto ético y moral. Para ellos hay otras situaciones que tienen mucho más importancia que la vida humana. Lo mismo que para Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien lo decía nuestro contertulio, Estados Unidos tiene varios intereses y para ellos mucho más barato que otros hagan la guerra, mientras Estados Unidos va a vender las armas. Lo que quiere Estados Unidos y el complejo militar industrial es que haya más guerra, y la guerra lo que hacen es matar seres humanos y destruir países. Por lo tanto, el primer factor que esas potencias no consideran no es ni el ético, ni el humano, ni el valor de la humanidad, ni el valor de la vida, ni tampoco el derecho internacional. De modo que aquí no hay más que otra cosa de denominarlo como una agresión brutal en contra de un Estado soberano
que se encuentra agredido en este momento por un ejército terrorista formado por Turquía, Estados Unidos, Israel y desgraciadamente, desafortunadamente, los traidores monárquicos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Bien. Esa es la realidad en el contexto. Bien. Ignacio, a ver, ¿cuál es la verdadera intención de Turquía? Dice Erdogan que pues no quiere cambiar el mapa y lo repite muchas veces a través de su portavoz y eso me huele raro, pero que está invadiendo Siria porque tiene dos objetivos. Uno, eliminar a los kurdos, que los considera terroristas, y dos, proteger al pobre pueblo sirio, es decir, devolver a todos los refugiados sirios que ya no los quiere en Turquía, que son más de 2 millones de sirios. Yo te pregunto, ¿esa es la verdadera intención o qué hay debajo de esa área que es muy importante para todos, no solo para Turquía? A ver. Bueno, yo creo que a veces, esto me lo decía a mí mi padre, la mejor manera de mentir es decir la verdad a medias, ¿no? Yo creo que Erdogan está diciendo más o menos la verdad. Lo que ocurre es que la está dotando de una buena intención que no existe. Es decir, cuando él está diciendo que quiere buscar espacio para todos los sirios que están viviendo ahora en Turquía, eso es cierto, porque no los quiere dentro de Turquía, lo que quiere es expulsarlos. Y por otra parte, cuando él dice que lo que quiere es de alguna manera ventilar esa frontera, claro, es cierto, pero hay muchas maneras de ventilar una frontera y a mí esto me recuerda un poco, y tal vez sea un poco simplista, ¿no? Pero me recuerda un poco aquello de Israel hace 40 o 50 años de, bueno, es que yo tengo que buscar mi espacio vital y para eso los Altos del Golán es que son muy peligrosos y no son míos, ¿no? Por lo tanto, mejor los ocupo. Y yo creo que básicamente Turquía lo que está haciendo es intentar resolver de un plumazo una serie de problemas que le llevan coleando muchas décadas. Si consigo adelantar frontera, mejor, porque ese va a ser el territorio de seguridad para mí de cara a los kurdos, a los sirios o a lo que tenga que venir por ahí. Y por otra parte, a mí me resulta especialmente interesante, y creo que este es un capítulo también que no se suele abordar cuando se habla de esto, que es la parte ideológica. Es decir, siempre o estamos preocupados de las cuestiones puramente económicas o de las cuestiones puramente políticas. Pero Erdogan es un individuo que no se caracteriza y no se ha caracterizado en los últimos 5 años precisamente por su talante democrático. Quiero recordar, que lo tenemos todos en la memoria, todo lo que ha ocurrido con los presuntos golpes de Estado en Turquía y cómo han terminado las cosas con miles y miles de encarcelados, ¿no? Entre los cuales había maestros, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando él está hablando de ese terrorismo kurdo, bueno, hay que pensar cómo han estado viviendo los 20 millones de kurdos que en Turquía ni siquiera tienen el derecho a llamarse kurdos, sino que se les llama turcos de las montañas. Qué es lo que puede pensar un régimen, en el fondo, tan poco democrático y tan represivo como es el turco, de muchas de las líneas ideológicas de muchas de las milicias kurdas. Quiero traer aquí, y ya acabo, a colación, que muchas de esas milicias kurdas son partidarios de cosas tan radicales como la democracia directa, la igualdad de género, la igualdad de sexos en muchos aspectos, hay milicias kurdas de mujeres, etcétera, etcétera. Esto, si ya va en sí, ya un tanto en fricción con algunos aspectos de lo que son las culturas islámicas, imaginémoslo en un estado tan solapadamente totalitario como es el turco, ¿no? Bien. A ver, Nicola, a mí me preocupa mucho una cosa: ¿quién puede detener a Turquía? Si Estados Unidos huyó, Rusia dice que no se va a meter, no atacaría a un miembro de la OTAN. Y aquí vienen cosas muy interesantes. El presidente de Turquía, antes de atacar a Siria, llamó al presidente de Estados Unidos y curiosamente Estados Unidos se quitó. Pero también llamó por teléfono a Vladimir Putin de Rusia, quien dijo pues que tampoco se va a meter. Y Putin y Trump pues prácticamente dijeron lo mismo: piénsalo bien, no te excedas o no mates demasiados kurdos. Es decir, yo te pregunto, Nicola, ¿Turquía tiene la luz verde tanto de Estados Unidos como de Rusia? No, yo creo que no tiene la luz verde de Rusia, porque Rusia sabe, y lo tiene muy claro, de que la guerra con Siria es evitable, y por otro lado está el problema de que los kurdos, desafortunadamente para ellos, siempre han apostado mal, porque apostaron en un momento dado a la caída del gobierno sirio y aprovechar esa debilidad para instalar su estado,
apostaron a Estados Unidos y de una u otra manera siempre salen derrotados, porque ellos no han tenido claridad política ni un objetivo nacional claro para aglutinar a todos los kurdos y por otro lado no enfrentarse al resto de los países del Frente de la Resistencia. Y digo esto porque también los kurdos han apostado por Israel. Ellos se han aliado con Israel, han tenido pilotos de combate que han sido entrenados en Israel, ejército, personal oficial de ejército entrenados en Israel. Por lo tanto, ni los sirios, ni los iraquíes, ni los iraníes iban a mirar con buenos ojos a esos kurdos. Los turcos no podían permitirse en su frontera un estado que pudiera eventualmente abarcar los 20 millones de kurdos y tener obviamente otra guerra interna con Turquía. Es decir, que los kurdos nunca han apostado bien. Por eso, Vladimir Putin lo tiene muy claro. Ellos saben de que Turquía, más temprano que nunca, va a tener que abandonar ese territorio del cual no se puede apoderar, porque también allí, en ese territorio que ambiciona Turquía, hay grandes yacimientos de petróleo y gas, que ese también es otro elemento a considerar, pero que en este momento el principal que considera Turquía, más allá de los hidrocarburos, más allá del gas, está el hecho de que el establecimiento de un Estado kurdo es prácticamente quitarle a Turquía pronto, en una guerra, un tercio de su territorio. No lo puede tolerar. Los países árabes del Frente de la Resistencia más Irán tampoco pueden tolerar un Estado kurdo aliado a Israel. Es decir, que los kurdos han estado dando palos de ciego, no han llegado absolutamente nada, y con esa política no van a llegar absolutamente nada. Ellos creyeron de que los norteamericanos eran lo bastante ingenuos para dejarse utilizar por los kurdos. Eso es la estupidez más grande que pudo haber hecho la dirigencia turca, porque jamás Estados Unidos le iba a entregar un estado a los kurdos que estuviera gobernado por gente afín al PKK, que es una organización de carácter marxista. No van a entregarle a los kurdos la creación de un estado socialista enfrentado de por vida con ellos. Bien. Es decir, la definitiva es que los kurdos no han sabido deambular políticamente, cometen errores, se alían mal. No creo que Rusia se esté haciendo un lado o haya dado autorización. No Bien. Lo creo. A ver, yo quiero apelar a la historia. Hace pues ya 2 años, creo, ¿no? Turquía con la mano en la cintura le derribó un Sukhoi a Rusia y se enojaron mucho, pero pues no pasó nada. Y ahora parece ser, yo quiero que me digas tú, Ignacio, quién es el que está actuando maquiavélicamente, porque Rusia prometió siempre a Siria defender la soberanía de Siria y que nadie, así lo dijo Putin, nadie podría atacar. Sin embargo, pues ya está atacando hoy, ya atacó Turquía a Siria y le habló por teléfono a Putin y también le habló por teléfono a Trump. Y después de hablar por teléfono con los dos líderes del mundo, pues ataca a Turquía también con la mano en la cintura. Entonces, ¿cuál es tu lectura, Ignacio? ¿O no le importa a Turquía que diga el Kremlin y Washington, o el Kremlin y Washington le dieron luz verde? No, sí. Bueno, yo creo que hay diferencia entre Kremlin y la Casa Blanca. La Casa Blanca, ya hemos hablado un poco a grandes rasgos por dónde va. La cuestión de qué está haciendo Putin y la Confederación Rusa es un poquito más complejo, y Nicole lo estaba diciendo antes, decía, bueno, no han dado luz verde exactamente como la ha dado Estados Unidos, pero lo que sí creo yo es que de cara al fin y al cabo al común de los mortales, al que percibe esto, aunque Nicole insiste, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, en que esto es básicamente un ataque a un Estado soberano, ¿no? Pero lo cierto es que el común de los mortales, cuando mira ahora a Siria, no reconoce exactamente un Estado soberano. Sabe que el gobierno de al-Assad es un gobierno muy débil, sí, que más o menos la guerra contra el Estado Islámico parece que está ya prácticamente estrangulada, pero hay tantas facciones, y hay rebeldes, y hay leales, y hay que una incursión en el norte por parte de Turquía, siempre y cuando no afecte directamente a lo que podemos
identificar, y aquí está la cuestión, te diría que casi xenófoba, ¿no? A lo que podemos identificar como sirios de pura cepa, sino que son solo kurdos sirios, no tiene por qué ser percibida por la mayoría de la gente como un ataque real a Siria, ¿no? Sino como una especie de escaramuza que hace Turquía para quitarse un problema de encima. Así que yo creo que ahí es donde Rusia está más o menos también permitiendo que Turquía entre, pero no se sobrepase, ¿no? En el momento en el que esto trascienda y se pueda mediáticamente convertir en esa lectura, la lectura de que Turquía está atacando Siria, ¿no? Es el momento en el cual probablemente yo creo que Estados Unidos no haría nada, pero Rusia probablemente sí. Bien, rápido Nicola, ya nos vamos, solo 10 segundos. Hay un temor de que todos los miles de terroristas que están encarcelados y cuidados por los kurdos, al ser atacados los kurdos, estos terroristas puedan salir disparados y empezar otra vez. ¿Es posible esto? Bueno, Mao, un gran pensador, decía: la lógica norteamericana es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. Eso es lo que le está pasando. Levantaron una piedra al Estado Islámico y ahora les va a caer encima de los pies. A ellos y a los europeos cómplices de ese crimen y de esa guerra atroz que inventaron. Qué interesante. Muchísimas gracias, Nicola. Gracias, Ignacio. Gracias, de lujo el programa. Abrazos a los dos. Buenas noches. En este regreso a Detrás de la Razón hemos estado haciendo un recorrido por los focos de alerta que están ya prendiéndose en diferentes partes del mundo. Comenzamos con la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, que podría perjudicar prácticamente a todo el planeta. Después con la violencia en Irak, que nos recuerda a la invasión de Estados Unidos. Hoy con la invasión que hace Turquía sobre Siria. Mañana vamos para América Latina. Las cosas se calientan demasiado en Ecuador. ¿Es solo una guerra entre derecha e izquierda o ya no hay ni derechas ni izquierdas? Pendientes. Buenas noches.